Buenas tardes, bienvenidos a este foro en el que queremos hablar fundamentalmente de economía. Evidentemente, cuando se trata de una entidad financiera, de lo que queremos es siempre hablar de cuestiones que nos afectan a todos, porque las cuestiones financieras nos acaban afectando a todos, sea de una manera o sea de otra, sea a base de inversión o sea a base de ahorro familiar o de trabajo diario, ¿no? Siempre nos afecta en todos los sentidos de la vida, y creo que es muy importante que el Diario de León, a través de este club de prensa y con la colaboración en este caso de Abanca, pongamos sobre la mesa de debate todas las cuestiones que afectan a la economía, al bolsillo de cada ciudadano y sobre todo también a la forma en la que vamos a intentar recuperar la economía de este país a través de las entidades financieras, del impulso empresarial, del impulso de los propios trabajadores y de lo que tiene que ofrecer la provincia de León, que creo que es mucho, ¿no? Hoy me acompaña y le agradezco mucho en este foro Juan Luis Vargas Zúñiga Mendoza, que ya me avisó que siempre le cortaban el apellido y es bueno recordar, en este caso me imagino que a la madre, que es responsable desde su creación del banco, de la Dirección General del Mercado de Capitales, Gestión y Distribución Institucional, presidente de Imantia, gestora de la entidad, responsable de los fondos Next Generation, que vamos a hablar muchísimo de eso, y a su vez ha ocupado cargos como consejero de sociedades como Ahorro Corporación, Impulsa o Abanca Vida y Pensiones. Empezó su carrera como director de trading y de mesa de renta fija y distribución en diversas entidades financieras como Solomon Brothers, NatWest o HNA, economista de formación, y ha cursado máster en ISE y completado formación en el London School of Economics y en Harvard en la rama de Behavior Economics. En fin, toda una personalidad que creo que nos puede ayudar mucho a comprender el panorama, bueno, no sé si el actual, el futuro. Siempre se dice que los economistas son expertos en predecir el pasado, pero yo espero que podamos entender un poco, si no el futuro lejano, sí por lo menos el futuro cercano de estos próximos meses, de todo lo que nos espera y de cómo podemos reaccionar con la inversión y sobre todo con la inversión y con el impulso empresarial que le queramos dar a esta provincia, que creo que lo necesita. Juan Luis, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, a ti, a Diario León, y muchísimas gracias a todos los que están presentes y a todos los que nos están oyendo, ¿no? A ver, yo lo primero que he hecho es irme con el equipo de Abanca a rezar un Padre Nuestro en San Isidoro, porque primero es preciosa y segundo porque la verdad es que merece la pena, ¿no? A ver, yo no tengo ninguna receta, yo no sé más de lo que pueden saber ustedes, ni muchísimo menos, posiblemente menos de lo que saben ustedes, y lo que traemos es un poco una visión de sentido común. El medio, el corto y el largo plazo cada vez cambia más en la temporalidad de lo que es, y si les parece, yo lo que les voy a contar es un poco un resumen que, para que no sea muy subjetivo, es decir, muy nuestro, pues he tomado determinadas referencias de determinadas casas de análisis que creo que lo hacen extraordinariamente bien, y así le echan ustedes la culpa a ellos y no a mí, ¿no? Que creo que también es importante. Otra cosa es que soy de la generación analógica y por tanto no soy digital, entonces no sabré cómo funciona esto, pero tampoco pasa nada. Pero bueno, mucha gente nos pregunta ¿cómo está la situación? Pues yo, aunque soy extremeño, soy muy gallego, llevo 18 años ya en el banco, pues entonces depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de como los ojos que quieres mirarlos. Parece que hay un crecimiento, parece que hay una recuperación post-COVID clara. Ha habido sitios o ha habido países o entornos donde se ha recuperado la situación anterior al COVID, y ha habido momentos o situaciones o países que no. España es uno de los que todavía no ha recuperado la situación de la fase del COVID, ¿no? Bueno, todos los demás países parece que sí, y eso nos indica o nos induce a pensar que la fase de recuperación del COVID, independientemente de los baches que podamos llegar a tener en momentos determinados, vayamos a tener, que los tendremos. Yo creo que lo importante, o una pregunta, es algo que nos hicieron el primer día cuando estuvimos en Boston, era ¿qué pensáis de la economía?
¿La economía es un planeador o realmente la economía tiende siempre a la recuperación para luego caer, ¿no? Bueno, esa pregunta la tendremos que responder cada uno de nosotros posiblemente 12 meses después. Mi sensación es que estamos planeando. Ese planeo, cómo salgamos de ese planeo, será básicamente la respuesta de que cada uno de nosotros demos a esa situación. No creo en ninguna fórmula mágica, creo en el esfuerzo, creo que cada uno de nosotros tendremos que poner en esa situación carne en el asador y en función de eso saldremos, como en todas las crisis que hemos ido saliendo una detrás de otra. Pero creo que la pregunta es importante hacérsela casi todos los días, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay mucho que comentar. Yo creo que esto luego posteriormente le daré la presentación para que la tengan. Hay muchos indicadores. Yo creo que hay 3 indicadores básicos que tenemos que fijarnos en cualquier situación. Una es si crece o no crece el PIB. 2, si hay inflación o no hay inflación. Y 3, en el desempleo. Con esos 3, luego los economistas hablamos de muchísimas más, ¿no? Y nos enrollamos y vemos dónde está la bolita, ¿no? Pero con esos 3 definimos básicamente si va a haber o no va a haber recuperación y qué tipo de recuperación. Cuando hablan tan mal de la inflación, vamos a ver, cuando yo estudiaba la inflación era un elemento confortable, porque si hay inflación hay crecimiento, y si hay crecimiento hay riqueza, y si hay riqueza, bueno, pues nos va bien a todos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que haya inflación, pero no haya empleo. Es decir, que se haya generación de una inflación tanto de oferta como de demanda, posiblemente más de oferta, sin que haya un crecimiento en el empleo y que ese crecimiento en el empleo dé además una mayor capacidad de consumo, pues genera una situación muy complicada. En casi todos los países, menos en el nuestro, se está dando una situación de crecimiento en el PIB, con crecimiento en el empleo, con crecimiento de aumento del poder adquisitivo, y solamente en España se está dando cierto crecimiento en el empleo, pero todavía no estamos teniendo, que ese crecimiento en el empleo es débil, y hay que decir las cosas como son, es débil, y estamos viviendo mucho de los ahorros, no está generando todavía una capacidad de generación de un consumo fuerte o importante. Nada más que tenemos que ver las últimas cifras publicadas por el Banco de España, donde la capacidad de ahorro de las familias españolas no hace otra cosa que crecer. ¿Por qué? Porque básicamente todavía tenemos una expectativa en el que pasará dentro de X tiempo. Bueno, aquí tienen ustedes un poco las líneas, ¿no? Me voy a poner la gafa porque si no yo no veo lo que pone ahí. Básicamente estamos creciendo, sí, sube, pero de forma moderada en lo que es la parte del mercado laboral. Yo insisto mucho en la capacidad del mercado laboral. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes verán que está creciendo mucho la economía, pero sin embargo los salarios no están llegando al nivel de capacidad de consumo. ¿Eso qué significa? Bueno, que estamos creciendo mucho, pero que estamos pagando menos por los salarios. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Ojalá en Europa no pase esto, ¿no? ¿Qué más está pagando? Bueno, ¿qué más está pasando? Pues yo creo que un poco por ahondar en determinadas situaciones. Yo, por ejemplo, iría, y perdone que me salte todas estas, pero creo que hay una muy importante, que es el ciclo de ratios de deuda pública en todas las crisis, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, en la gráfica de su izquierda, lo que están viendo es que en distintas crisis siempre ha pasado lo mismo. Hemos crecido en deuda pública. Cuando estos señores periodistas hacen titulares, y luego lo escriben muy bien, pero tienen que escribir titulares, siempre dicen, pues la deuda pública alcanza unos niveles. No es preocupante que la deuda pública alcance unos niveles u otros. Lo importante es si podremos pagarla. Como no lo vamos a poder pagar, tampoco es importante. ¿Por qué? Porque cuando no lo puedes pagar, pues te va a dar igual. Entonces, ¿lo podemos pagar? No. ¿Eso es un problema? Tampoco. Más de muchos, pues consuelo tontos, ¿no? Pero es que es así. Es decir, en las crisis mundiales todo se ha hecho a base que determinadas generaciones presentes hagan pagar a las generaciones futuras determinadas soluciones. Y eso es así. No enrollemos mucho la madeja, es así. Y la segunda cuestión que a mí me parece interesante es
Bueno, Japón lleva 25, para ser concreto, 27 años en una crisis con medidas fiscales y monetarias. Fue que no nos queda tiempo. O sea, que no nos preocupemos, que no pasa nada. Que ni en la deuda pasa nada, ni en el momento económico va a suceder grandes cosas. Que Europa tendrá que seguir con su política fiscal y su política monetaria, indubitadamente. Que Estados Unidos, que es un país fenomenal, lo va a hacer, sí. Que China lo está haciendo, por supuesto. Pero como en China no vamos a saber nunca las cifras reales, pues nos va a dar igual. O sea, nos va a dar igual que crezcan al 7 que al 9, porque vamos a crecer según diga el Partido Comunista Chino, no pasa más. Y eso nos ayuda mucho, aunque parezca mentira, a la recuperación económica. Es decir, la recuperación del COVID en China ha sido extraordinaria porque la mano dura a veces funciona. Y muchas veces no tener mucha información genera en vez de un desasosiego, genera un cierto confort. Bueno, pues no pasa nada. Esta a mí me resulta bastante llamativa para que no nos desesperemos. La solución no va a venir ni en un año ni en 2. Vendrá en tiempo. Y todavía nos queda. Y luego, por lo demás, bueno, pues hablamos mucho de la inflación, ¿no? El 5% de la inflación. Bueno, distingamos lo que es inflación subyacente de lo que es inflación normal. La inflación normal está al 1,5%, la inflación subyacente está al 5%. Bueno, mientras que ese gap siga produciéndose, vamos bien. ¿Cuál es la media de inflación en los últimos 15 años? El 1,4%. La estadística nos ayuda mucho también a asentarnos, ¿no? Momentos tensos los ha habido siempre. No nos fijemos en un momento tenso, fijémonos en las medias. Bueno, yo creo que la prudencia nos dice que la inflación crecerá. Yo creo que el Banco Central Europeo se ha dado una medida muy buena de ese 2 más menos. Yo creo que Lagarde políticamente ha estado muy hábil y ha generado una herramienta que permite tener, bueno, pues un depende gallego, pero a lo francés. Bueno, pues está muy bien. Y eso nos va a generar una cierta tranquilidad. Y luego hay un tema, y es, ¿cuál es el problema de la inflación? Bueno, si no consumimos, no crecemos, ¿cuál es el problema de la inflación? Hombre, el problema de la inflación viene una gran parte por la inflación subyacente, por la parte de los precios de la energía, ¿no? Aquí, y luego seguramente me preguntarán y tal, porque además habrá tiempo de preguntarme. Claro, es que queremos ser todos totalmente verdes y sostenibles y fenomenales. Pero esto cuesta dinero. Y esto de ser sostenibles y verdes, ¿quién lo paga? O sea, queremos todos tener coches a pilas y es fenomenal, es estupendo para el medio ambiente. Pero claro, no nos hemos dado cuenta que hay unos señores que llevan fabricando petróleo desde los últimos 50 años y hay unos señores que fabrican gas desde los últimos 50 años. Y estos señores les estamos diciendo que en los próximos 5, 7, que se les acaba el negocio y que, claro, ¿y qué queremos? ¿Que lo paguen ellos? Pues si yo fuera yo le diría que no, que más bien págalo tú. Pues claro, nos quejamos cuando nos suben el precio. Ya, pero es que, mire usted, yo he hecho unas inversiones y esas inversiones tendré que recuperarlas. Bueno, pues yo le voy a subir el precio. Bueno, es que hay cosas que hay que pensarlas. Entonces, ¿está pasando eso? Es uno de los factores que puede estar pasando. ¿Es baladí que Francia haya dicho que va a poner todas sus centrales nucleares a funcionar? Hombre, algo de esto tiene que ver. Entonces, yo no me preocuparía por la inflación subyacente, sí me preocuparía si no hubiera inflación en crecimiento como lo estamos viendo. El COVID. El COVID es un problema. ¿El COVID es un problema que se va a resolver con la vacuna? No. ¿Se está resolviendo? Sí. ¿Hay países que están mal? Sí. Pues hay 12 países de Europa, de ese rango que he cogido, esto es de la agencia Reuters, que no sé si sabe la fuente, pero bueno, pues hay 12 países que tienen pico en la parte de la desviación típica de los casos producidos que están por encima de la media. Bueno, pues tenemos el problema de los vacunados y de los no vacunados. Cada uno tendremos una opinión de esta, ¿no? Si hay que vacunarse o no hay que vacunarse, o cuál es la obligación de vacunarse.
Yo no lo sé. Yo lo que sé es que puede haber un parón en Europa en determinadas reactivaciones económicas porque el efecto rebaño no llegue. Que cada uno haga la lectura que considera que tenga que hacer. Pero esto es así. Entonces, bueno, pues creo que estos son datos objetivos, no hay interpretación de los mismos. Y luego, por otro lado, bueno, lo que estamos viendo es que hay temas que pueden estar o no creciendo en el momento, pero yo no me parece importante. Por ir rápido, ¿cuál sería el resumen que yo haría de esto, ¿no? ¿Cuál es la visión de 360 grados que podemos discutir? Es indubitada que la economía mejora. Eso está fuera de cualquier. Yo, más que decir que estamos volviendo a la economía pre-COVID, creo que lo que hay un cambio de modelo de la economía. En la economía americana viene un señor que se llamaba Trump, que prometió una cosa que luego cumplió o no cumplió, ya es total, pero que el COVID le ayudó mucho. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un problema de chip, tenemos un problema de transportes. El Baltic, que es el índice que mide el tema de los cargueros, ha subido un 300%. Fenomenal, estupendo. Claro, producimos en un sitio, fabricamos en otro y vendemos en otro. Bueno, pues es que a lo mejor esa economía tan global pero segmentada no es la razonable. Bueno, pues a lo mejor ese es un momento muy objetivo y muy proclive para que nos pensemos que existe una cara de optimismo ante esto. Y ahora sigo explicando, pero razonablemente no vamos a encontrarnos la economía tal como la dejamos en el COVID. Igual que no somos las mismas personas ni tenemos los mismos miedos. Es así. Bueno, pues yo creo que eso es un reto que tenemos que afrontar y que creo que además en lugares como León o en mi región como Extremadura nos pone en un sitio extraordinario para poder hacer temas que antes no podíamos. Y luego, si quieren y me dan la oportunidad, se lo explico. La inflación aparecerá, no pasa nada. Mientras que sea estable, dejémosla que corre, no pasa más. La fiebre no es mala si avisa. Lo malo de la fiebre es que no te avise. Pero si te va avisando, pues tampoco es un problema. Para mí lo peor es el desempleo. Creo que una economía que no es capaz de integrar a la fuerza productiva, a la generación del ahorro y a la generación del consumo, no es bueno. Y me da igual que sea un ERE, un ERTE, eso no es bueno. Y me parece que una economía que no es capaz de integrar en la fuerza productiva a los jóvenes y tener un 40% de paro, me parece que es para hacérnoslo pensar directamente. Y nosotros, y tú también, ¿no? Tú eres más joven seguro, pero vinimos del baby boom. No fue fácil la incorporación de esa juventud, pero se nos dio la oportunidad y nos integramos. Yo creo que tenemos que ser generosos y dejar integrar, ¿no? ¿Los tipos estarán bajos? Sí. ¿Durante mucho tiempo? No. Los tipos, yo resumo para mí hay dos curvas, ¿no? Está la curva a corto plazo, la curva de financiación, esa estará baja durante mucho tiempo. A ver, un poco también por resumir los tiempos, ¿no? Para mí, corto plazo es un año, largo plazo son 3 años. Más tiempo es que no sé nada. O sea, no tengo ninguna capacidad predictiva. A más de 3 años, ninguna. O sea, han pasado tantas cosas en nuestras vidas a más de 3 años que si alguien es capaz de predecir, pues oye, de verdad, fantástico. Yo no tengo la más mínima idea, ¿no? Quitando que nos van a cobrar impuestos y lo otro no lo quiero decir porque da mala falla, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un mensaje muy importante el 16 de diciembre en el mensaje del ECB, que ahí nos van a dar una pauta sobre la Telitro, el clearing, todos estos programas, y yo creo que hay cosas que ya se pueden anunciar. Inglaterra y UK subirá los tipos sí o sí en el mes entre diciembre y enero. La FED los va a subir en junio y yo apuesto, pero esa apuesta
que vale, es como la lotería mía, que subirán los tipos en Europa en el entorno del 2023, primer trimestre. Ahí es donde yo creo que si hay una recuperación estable y sostenida, los tipos subirán. Este dato es el que creo que es más importante tanto para el cliente retail como para el empresario. Por aquello de muchas preguntas que luego surgen, ¿no? De, ¿me tengo que financiar de una manera, me tengo que financiar de otra? Bueno, yo doy mi opinión y para mí no me la comen, ¿eh? Yo sí la doy. Y este es un poco el resumen. Permíteme que lo haya hecho muy deprisa, sujeto a cualquier pregunta de la que quiera, pero bueno, yo creo que lo importante es tener un marco y sobre ese marco nos movemos, ¿no? Bueno, es que prácticamente te has cargado toda la entrevista, porque más o menos has ido contestando a todas las preguntas que se podían hacer. Quizá en una forma atropellada por obligación del tiempo, pero yo creo que hay un montón de cuestiones que hay que ver, ¿no? Uno, dices que la inflación no pasa nada, que hay que dejarla correr, no pasa nada, ¿no? Vale, pero luego pones el acento en las repercusiones que tiene el crecimiento del precio en toda la cuestión energética, lo cual, en fin, para una economía que se pueda basar en el transporte o el consumo de energía, por poner un ejemplo, yo veía un reportaje de una televisión ayer de un propietario de una pizzería que pagaba 1.000 euros de luz y ahora pagaba 5.000. Es decir, bueno, la inflación déjala correr, pero es muy relativo, ¿no? Y luego... Sí, pero déjame... Sí, pero yo soy muy discutón, ¿eh? Sí, pero también veamos el efecto de la inflación, el efecto de los impuestos, ¿no? Es decir, claro, ¿cuánto paga el de la pizzería por la luz y cuánto paga por lo que no es la luz, ¿no? Yo no voy a entrar en ese debate, pero creo que no lo tenemos que hacer mirar. Bueno, eso lo tendrá que mirar el gobierno. Que tampoco te voy a preguntar por el gobierno porque no es el momento ni el lugar probablemente, pero sí has hablado, estamos creciendo en el entorno, o vamos a crecer, son las previsiones del gobierno y del Fondo Monetario Internacional respecto a España, pues en el entorno del 4 o el 5%. Si hemos caído durante la época del COVID, que ya van 20 meses, el 20%, un crecimiento del 5%, bueno, del 20% no recuerdo la cifra, pero bueno, en entorno entre el 15 y el 20% una caída y ahora crecemos el 5%. Supongo que esto no es para estar contentos. Y más en un entorno en el que estamos hablando de un 16% de paro y de un 40 o 38% me parece que estaba ahora de paro juvenil. Son datos como poco para asustar. A ver, yo creo que la caída del PIB español fue un 10,6%, la previsión de crecimiento este año era un 4,6%, el que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que es el que ha llegado un poco en resumen, y por ese año porque crezcamos un 3,9%, un 4%, bueno, 4%. Bueno, yo creo que vamos a alcanzar más o menos, porque también aquí más o menos vamos a alcanzar el COVID, ¿no? El momento del COVID. El problema es que yo creo que tú has dado la clave. O sea, a mí no es tanto que crezcamos al momento aquel, sino cómo vamos a crecer. Si al final vamos a crecer con menos incorporación de fuerza productiva, me preocupa más. ¿Por qué? Porque si nos vamos dejando determinados parcelas, pues creo que la recuperación será una recuperación en V o en Z, yo ya no sé qué letra utilizar, ¿no? Será una recuperación, pero nos habremos dejado mucho por el camino. Aquí es donde yo veo la oportunidad que hablábamos, ¿no? Todo el tema de la resiliencia y todas estas palabras nuevas que estamos utilizando. Bueno, yo creo que el valor de la resistencia, más que la resistencia, yo no soy física, el valor de la resistencia que tengamos en una economía es qué somos capaces de hacer nuevo. Porque si al final lo que miramos es lo que estábamos haciendo antes, no llegaremos a alcanzar el futuro. Entonces, a mí lo que se hacía antes me da igual. Creo que ahora mismo, con todo el tema, y luego lo hablaremos del Next Generation, de todos los fondos que vienen y tal, creo que tenemos una capacidad de poder invertir y hacer cosas nuevas. Entonces, en esas cosas nuevas son las que tenemos que estar fijándonos hoy para que dentro de 5 años estemos hablando de una recuperación sostenida. Si no, habremos alcanzado un nivel, lo alcanzaremos y
Sí, pero yo no sé, me imagino que a todo el mundo le pasa lo mismo que a mí. A mí me asusta mucho esto de que, a ver, es obvio que si seguimos haciendo las mismas recetas que antes, seguiremos teniendo el mismo resultado que antes. Pues el resultado de España, en el mejor de los casos, yo creo recordar que antes del 2008 podíamos estar en el entorno del 10% del paro. Que hoy, ni siquiera hoy, esa cifra la tiene la Unión Europea, más o menos. Y nosotros seguimos estando bastante peor. ¿Qué recetas nuevas tiene que seguir la economía española para intentar rebajar esa brecha entre esa economía productiva que dicen que es lo importante y lo preocupante, entre la economía productiva, es decir, digamos el desempleo, entre la Unión Europea y España? ¿Y por qué nos pasa esto a nosotros? Porque yo creo que nosotros tenemos dos sectores tremendamente marcados. Uno es, hablando en España, uno es el sector del turismo, que es prácticamente el 14% del PIB, y el otro, bueno, vosotros lo conocéis en una región bien, que es el tema de automoción, que es importante, y el tercero, ahí hablamos de la automoción en Castilla y León es una estadística, en León es cero. Cero, pero sí en España, ¿no? Y luego la siguiente, que yo creo que es importante, es la construcción, que llegó a ser el 15 tal y ahora está en torno al 10, ¿no? Ahí tienes, vamos a poner esas dos, tienes un 25% del PIB. Claro, pues tienes un problema. El otro día estábamos comentando con una serie de empresarios, y no sé si aquí podrán argumentar lo mismo, que no estaban encontrando determinadas profesiones. Es decir, hay determinadas profesiones que son incapaces de incorporarse, ¿no? Creo que era maestro soldador, tornero y ¿cómo se llama? Que pone los... Bueno, es que también tenemos que hacer un reciclaje de nuestra población. Si no hay conductores, no hay conductores, o sea, claro, o sea, todos queremos ser abogado del Estado y director de periódico. Bueno, pues mire usted, es que todos no podemos serlo, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte, si me preguntas a mí personalmente, a mí un tema que me preocupa mucho, que es el tema de la formación. Yo creo que tiene que haber un cambio de la formación. Yo creo que tenemos que empezar a dar valor a la formación profesional, tenemos que empezar pero no dar un valor solamente económico, sino como población. Es decir, todo el mundo quiere que su hijo sea ingeniero, pues que a lo mejor el fontanero es una profesión estupenda que se gana mucho dinero y que seguramente cuando quieres uno no lo encuentras. Bueno, tenemos que empezar a cambiar mentalidades, ¿no? Pero luego hay otras cosas, ¿no? Hablando un poco más de la economía, porque a mí me gusta más poner los pies en el suelo, ¿no? Yo creo que la economía española tiene que cambiar. Yo creo que hay tres ramas que ha dicho la Unión Europea por basarnos en un gobierno común, ¿no? Que es el tema de la España rural, que yo creo que en León podemos hablar mucho de la España rural. Creo que podemos hablar mucho de la digitalización, fuera de esos rollos que yo no entiendo muy bien, pero creo que hay muchas cosas digitales que se pueden hacer. Hablando, por ejemplo, de la trazabilidad de determinados alimentos que salen de las granjas o de los regadíos leoneses y que bueno, pues con el tema de la sostenibilidad, la economía verde y el tema de la alimentación, pues fíjate si hay cosas ahí para crecer y para hacer, ¿no? Yo no sé si hay alguien que está viendo la trazabilidad de los alimentos. Sé que hay proyectos que se están haciendo. Yo creo que es un proyecto impresionante, ¿no? Estamos viendo de quién va a fabricar o quién va a reciclar las baterías de todos los coches que se van a hacer. ¿Quién va a reciclar la ropa? ¿Quién va a hacer determinadas texturas? ¿Quién va a hacer...? Es que hay un montón de cosas, sector primario, sector secundario. Si no nos queremos convertir en el sector servicios, que ahí vamos a tener muy difícil el crecer, pues yo creo que esto es una cosa muy sencilla. Es una matriz de 3×3. Es dónde hay pasta, qué sectores son los que van a tener más capacidad de generar esa pasta, y a partir de ahí, pues siguientes dos casillas: sector, subsector y por fase, ¿no? El otro día me preguntaban, pero usted aterrícelo. Pero si yo lo aterrizo, esto es muy sencillo. Imaginemos que en León yo no sé cuántas horas de sol hay al año, pero creo que hay bastantes más que en Düsseldorf, ¿no? Fenomenal. En Düsseldorf creo que el 60% del agua caliente se hace ya con ciclo combinado entre energía solar y energía... Bueno, pues en León, en poner cada techo, hubo un tema para... ¿Y quién va a poner las placas solares? ¿El de Düsseldorf o un especialista que venga aquí a ponerlo en una empresa de León? Düsseldorf era una comarca minera.
No sé si... Por eso lo digo. No sé si te has dado cuenta que metes el dedo en el ojo. Por eso lo digo. Y no digo Múnich, digo Düsseldorf. Düsseldorf, comarca minera. Comarca minera que yo he visitado hace montones de años. Y estamos hablando ahora, bueno, sacaste un poco el tema de la crisis energética y de la decisión política de Francia de bueno, implementar otra vez la energía nuclear. Y nosotros, bueno, me parece que eran 10 centrales nucleares en este país, se cerraron varias, entre otras la que tenía Nuclenor en Garoña, en la provincia de Burgos, y hemos cerrado las centrales. Düsseldorf no tendrá horas de sol, pero a nosotros nos da igual tener horas de sol porque no tenemos, bueno, porque hemos perdido nuestra fuente de generación energética. Bueno, preguntar si hemos cometido un error parece muy sencillo, pero no, ¿cómo solventamos ese error? Yo no lo sé, ¿no? Y sobre todo un día como el de hoy, porque ayer concretamente, o anteayer, se puso en marcha la central térmica de Aspontes quemando 150.000, bueno, empezando a quemar 150.000 toneladas de carbón. Y nosotros, pues a verlas venir. Pues nosotros tendremos que hacer algo distinto. Yo venía de Asturias con Marcos y soplaba un viento extraordinario. O sea que si combinamos el sol con los molinillos, con la energía eólica, creo que vamos a poder generar muchísima capacidad de energía. Bueno, a lo mejor esa es una parte del futuro, ¿no? Y esa parte del futuro necesitará ingenieros, necesitará mecánicos, necesitará instaladores, necesitará gente de mantenimiento. Lo que creo es que cambia el sistema, entonces adecuémonos a ese cambio de sistema. Y yo creo que ahí hay muchas oportunidades. Yo no le voy a decir a la gente que tiene que trabajar o que tiene que invertir. Lo que sí creo es que hay fuente de recursos en la parte de Europa disponibles para eso. Pues, no sé, volver otra vez al carbón a lo mejor es un poco complicado. Bueno, sí, no, es evidente que ahora yo creo que ya es imposible, ¿no? Pero bueno, sí, tocas fuentes económicas europeas, los fondos Next Generation y que yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer y cómo tiene que invertir. Hombre, le hemos traído para que lo diga. No, me habéis traído para que dé una senda y luego para uno que coja la senda que quiere. Pues marque la senda. A ver, yo creo que está clara la digitalización, creo que está claro el cambio del mundo rural. O sea, yo creo que el cambio del mundo rural, estamos hablando de muchísimos frentes, estamos hablando desde, por ejemplo, todo el tema de purines, estamos hablando del cambio de las granjas y el cambio de los regadíos. Ahí hay una posibilidad de modernización importante, sobre todo de eficiencia energética, que creo que es muy importante. Debería haber determinadas subvenciones para la implantación de eso. Creo que hay un capítulo importante para la modernización de la maquinaria. Bueno, podemos seguir hablando, ¿no? Pero podemos ver cuántos... O sea, yo creo que hay una parte, por ejemplo, de todo el tema de la digitalización que no es tan etérea, que es la parte de la trazabilidad de los alimentos. Creo que aquí en León hay unos alimentos espectaculares que lo que necesitarán es, bueno, pues todo lo que está en la vida sana y en la vida ecológica. Pues fíjese, si aquí hay temas para valorar la ecología y lo verde, ¿no? Que al final es el aporte de valor, ¿no? Porque el aporte del valor no es que el pimiento o que el maíz sea de una manera, sino que tenga una trazabilidad para que el señor de Düsseldorf, el de Múnich y el de París sepa que viene de León y que eso es un producto de calidad, que si es un producto de calidad se ha elaborado de determinada manera, y eso lo haces con trazabilidad y eso es digital. Entonces, es que yo creo que la implementación de lo digital hay muchas veces que es muy etérea y yo creo que hay temas muy concretos. Yo creo que la Universidad de Castilla y la Universidad hay muchísimas capacidades que tiene, pero por ejemplo está el tema médico, el tema genómico, de lo que se pueden sacar muchísimos planes para la medicina personalizada. Tenemos una pirámide poblacional invertida, ¿no? Exactamente la población de León de mayores de 65 años, no tengo el número, discúlpeme, pero debe estar muy en la media nacional, ¿no? ¿Cómo cuidamos a esos mayores? ¿Cuál ha sido la repercusión de la ley de dependencia que llevamos arrastrando hace 10 años? A mí me preocupan mucho los jóvenes, pero también me preocupan mucho los mayores
como son mis padres, y me preocupa mucho que yo voy a ser mayor. ¿Quién me va a cuidar? ¿Cómo me va a cuidar? ¿Qué medios voy a tener? Bueno, hay una capacidad de la medicina de poder tener teleasistido o no sé cómo se dice, telemetrado a un tercero en su casa para poder tener determinados signos vitales controlados. Bueno, pues fíjese si hay una capacidad pública o privada para movernos e invertir. Yo creo que hay muchísimas cosas. Bueno, teníamos la intención de hablar de los Next Generation. Yo me imagino que tiene que ser tremendamente sencillo que un gran empresario con una, digamos, potencia económica y una cartera económica potente para moverse con cierta facilidad y llegar a obtener esos fondos. Pues si yo tengo X fondos, yo tengo que invertir 1X o 2X o lo que tenga que invertir. Pero la economía de la provincia de León es una economía basada fundamentalmente hasta el 90 y no sé cuántos por ciento, 98% en pymes y micropymes. Me imagino que el banco tendrá una receta para que una pyme, una micropyme acceda a esos fondos, y me imagino que las puertas de la banca estarán abiertas para decir, venga usted, que aunque usted sea una micropyme o una pyme, tenemos una solución para su problema. A ver, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo, los medios de comunicación, su diario y las entidades financieras, sean la banca o no sean la banca. Yo creo que cada uno tiene que elegir el banco libremente, ¿no? Y nuestros competidores son muy buenos haciéndolo y yo creo que fenomenal. A banca lo que nos hemos dotado es exactamente eso. O sea, nosotros somos un banco mediano de una región, bueno, que es Galicia y que se está expandiendo gracias a que los leoneses, castellanos y extremeños nos han permitido acercarnos, ¿no? A ver, ¿cuál es la receta del banco? Primero oír y luego poner todos los medios del banco para concienciar que, primero, aquí no hay subvenciones, que aquí tiene que haber proyectos, y lo que sí podemos y lo que sí vamos a hacer es ayudar a un pequeño empresario, independientemente de lo pequeño que sea, a trazar un proyecto. Porque lo que el banco sí sabe es hacer proyectos. Entonces, sí nos hemos dotado de una herramienta y de unos asesores terceros. Te puedo decir que estamos a punto de firmar un acuerdo de colaboración con una casa muy importante, ya se anunciará en su momento, para que cualquier empresario, independientemente del tamaño que tenga y de la actividad que tenga, pueda entrar en un circuito donde de forma guiada se le vaya diciendo todos los pasos que tiene que hacer. Incluso se le den determinados modelos para completar esa ayuda. Yo creo que eso es básico. Y luego yo creo que es básico, y ahí sí pido un favor a los medios de comunicación, esto está hecho para el pequeño empresario. O sea, nos gusta mucho la noticia, y a mí el primero, de los PERTES y de que tal, que no, que ahí habrá 6. Ya estarán dados, 6. El importante es lo que cae abajo. Y ahí sí que hay, desde mi punto de vista, un cambio estructural en el modelo. En los cambios, en el modelo anterior era gobierno, tal, no sé qué, da igual el signo de euro, pero gobierno. Aquí lo que hay es Europa genera para toda Europa una serie de posibilidades que, si tú cumples unos requisitos, son absolutamente objetivos. Y luego vas a tener un control sobre esos objetivos. Y no hay más. Entonces, es así. Y mientras más pequeño seas, tienes menos capacidad. Yo diría que al contrario. Donde se van a pelear es arriba, y donde va a haber una capacidad importante es abajo. Yo, y no estoy confesando nada, en alguna conversación con algún presidente de alguna comunidad autónoma, que lógicamente no voy a decir, de España, me decía que su problema, como en otros estadios anteriores, es que se habían ido ayudas sin poder completarse. Pues esta vez no se nos puede escapar ni una, porque lo que tenemos que hacer es pensar qué será de León en los próximos 10 años, no lo que es León hoy. Lo que es León hoy no lo va a cambiar ni el tato. Lo que tenemos que hacer es qué va a ser León dentro de 10 años.
y empezar a ponerlo hoy, porque como no tengas una visión a medio y largo plazo, o sea, yo siempre lo digo, nos veníamos riendo Marcos y yo hoy en la comida, esto es como todo, ¿no? El ser humano es así, o sea, si usted va a la comunidad suya de vecinos y dice, joder, fenomenal, venga, nos van a dar, porque siempre la conversación normalmente, por lo menos en mi comunidad de vecinos, empieza igual, nos van a dar, bueno, van a dar todo, dicen que sí, pero bueno, nos van a dar 5.000 euros para poner placas solares y tal, y pim, y pam. Y luego llega el administrador que me va aguantando una temporada ahí, el chorro, y dice, cuidado, pero esto es una cosa público-privada. Entonces, vosotros ponéis 2.500 y luego ya veremos si... entonces ya no, Entonces ya vamos a pensarlo más despacio, ¿no? Bueno, seguramente la cifra está invertida. Nos darán 2.500 y habrá que invertir 5.000. Eso seguro. Pero lo que digo es que hay mucha capacidad para esos 5.000. O sea, que no son los de los 1.000 millones. Hablando de esa capacidad, se da la paradoja de que es verdad que León ahora sufre una situación compleja, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero esa paradoja hace que León, sin embargo, sea una de las provincias, desde luego la que más en Castilla y León, una de las provincias en este país que más capacidad de ahorro tiene. Si yo tuviera que invertir, tanto si fuera una cantidad pequeña o una cantidad menos pequeña o más grande, en qué sectores tendría que invertir y qué consejo, qué sector fundamental. Pues yo me imagino que será la agroalimentación, me parece la gran panacea, pero bueno. Yo creo que yo creo que hay dos cosas. Si tuviera que ser un empresario... Y sobre todo, si el consejo es no deje usted el dinero en el banco, ¿no? O inviértalo. No, en el banco... que ya sé que va a decir que inviértalo, pero bueno. En el banco lo puede dejar todo el tiempo que quiera y estamos encantados. Porque es una... O sea, no comprar un activo también es invertir. Hay momentos en que tener tesorería es muy bueno, porque eso lo saben todos los empresarios, porque te permite hacer cosas, ¿no? A ver, yo diría, por hacer una capa, ¿no? El suelo. Si yo fuera un empresario, creo que donde me centraría es en aquellos sectores donde creo que hay una capacidad de demanda muy fuerte, me da igual agroalimentaria y tal, y donde creo que puedo conseguir a través de las ayudas o los proyectos de la Unión Monetaria Europea un diferencial, y ahí lo tengo claro. Si fuera público general y dijera dónde vamos a invertir, nosotros en el banco ponemos el mismo ejemplo. Mira que han pasado crisis, ¿no? En 10 años, mire que hemos vivido temas en 10 años. Pues si ustedes cogen sus móviles, en 10 años ese móvil no ha dejado de cambiar. Desde el zapatófono que llevábamos a ese que se abría y se caía y tal, no sé qué, que no hacía fotos. Pues yo invertiría en aquellas temáticas que realmente creo que van a evolucionar. Creo que después del COVID va a evolucionar todas las temáticas de salud. Creo que va a haber una revolución en la salud. Creo que va a haber una revolución en la parte de telecomunicaciones. Creo que va a haber una revolución en la parte de las energías, ya sea... yo creo que el hidrógeno es la última fase, pero creo que la primera va a ser la eléctrica y luego va a ser el hidrógeno. Yo creo que ahí el tema de producción de baterías y el tema de la producción o del enganche del hidrógeno va a ser fundamental. Y si me dice usted, pero dígame una, la salud. O sea, yo creo que la salud va a haber una auténtica revolución. Nos siguen curando como mitad del siglo XX y ya estamos en el XXI. Y yo creo que ahí hay una revolución brutal. Espectacular. Hemos hablado de subida de tipos. Si no he entendido mal, prevé una subida de tipos en Estados Unidos al primero de este año, a mediados del año que viene, primero de este año, primero de 2022, a mediados también, y en la Unión Europea, en el entorno de la Unión Europea, en 2023. ¿Eso cómo va a afectar? Primero, ¿cómo va a afectar al bolsillo empresarial y cómo va a afectar al bolsillo ciudadano, de la persona a pie? Y luego ya, si te parece, hablamos de qué tipo de acuerdo, o con qué tipo de acuerdo nos movemos mejor con el banco. Una hipoteca o un crédito a interés fijo o a un interés variable. Casi nada. A ver, yo si yo fuera empresario,
yo creo que estaría estaría poco preocupado por las cifras de financiación y creo que un empresario debe aprovechar al máximo los recursos de tesorería. Yo estaría en un préstamo, en una entidad financiera como la banca, pero también hay otras, pero yo estaría en la banca, donde me ofrezcan la posibilidad de tener un tipo variable durante un tramo y cuando yo quisiera ponerme a tipo fijo. Yo creo que eso como empresario lo haría. Luego como empresario miraría mucho los endeudamientos que he hecho anteriormente, porque es verdad que he podido hacerlos a variable, muy bajos, pero ahora si he hecho un plazo muy largo hay que empezar a tener cuidado para no pasarnos de frenada. Esto es como jugar a las 7:30, ¿no? Es preferible quedarse a las 7 que a las 7:30, porque no todo el mundo llega y se puede pasar, ¿no? Entonces yo revisaría los créditos concedidos anteriormente y miraría el plazo y revisaría si el tipo está muy bien, pues para poder cambiarlo a tipo fijo. En cuanto a la hipoteca, yo no tendría duda, pero porque tengo 56 años, yo la pediría a tipo fijo. A mí me gusta saber lo que me voy a gastar todos los meses. Y además hay una segunda cuestión. Creo que no ha habido nunca tipos fijos en hipoteca tan bajos como ahora. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me parece que es lo que yo le explico a la gente joven. Mira, la deuda pública española a 30 años está al 1,37,5. Por ahí hay locuras de hipotecas, vamos a poner, al 1. Es decir, que el banco considera que tener una hipoteca a 30 años, un joven o uno no tan joven, tiene menos riesgo que comprar deuda pública al 1,35. Pues yo me quedo con el fijo a 30 años. A mí no me lo van a dar porque ya no llego, pero yo claramente lo haría a fijo. Bueno, pues no, la verdad es que asusta porque, claro, ahora la capacidad de endeudamiento del joven es escasa y la capacidad de endeudamiento de la gente de nuestra edad se limita por cuestión efectivamente de esa edad, ¿no? Bueno, yo no lo sé, yo creo que hemos hablado de todo, pero sí que te voy a pedir, casi ya para terminar, porque nos quedan 6-7 minutos, un resumen general, porque yo lo que detecto es un optimismo importante. A mí me gusta mucho la gente optimista y siempre estoy permanentemente diciendo a la gente que a pesar de que demos muchas veces noticias relativamente negativas, siempre en la redacción siempre pido que le busquemos la vertiente positiva. Yo creo que hay vertientes positivas, muy positivas, si logramos salir del COVID pronto. Pero ese positivismo, ¿cómo se tiene que traducir? Es decir, ¿qué perspectivas tenemos? Han dicho que para ti largo plazo son 3 años, que eso en economía antiguamente eran 5 el medio, así que el largo eran 10. Pues, en fin, ese largo plazo de 3 años, ¿qué perspectivas tenemos que esperar? Yo soy un optimista realista, ¿no? A ver, yo creo que tenemos un reto brutal, o sea, por hacer un resumen, creo que tenemos una economía estable, creo que tenemos un reto de poder hacerla estable, positiva, o de poder arruinar, pero que solo está en nuestra mano. Es decir, creo que tenemos todos los medios, creo que tenemos jóvenes con formación, personas con capacidad y con experiencia para poder hacer esto mucho más, ¿no? Entonces creo que los tipos son bajos, magnífico para los empresarios. Creo que el COVID habrá baches, pero saldremos. No entiendo el empecinamiento de la no vacunación, el que bregue de cada uno. Creo que habrá medidas más serias en función de ese tema, y luego creo que hay una cosa, un factor que para mí es determinante, y es Europa. O sea, yo creo que estamos muy arraigados en Europa. Lo siento por Inglaterra, pero nos ha venido muy bien que Inglaterra se vaya, porque hay una capacidad de fuerza que se ha perdido y hay una capacidad de fuerza que puede venir. Entonces yo creo que hay una Europa muy consolidada. Creo que incluso cuando se ha ido determinados políticos como Merkel o tal, bueno, creo que Europa sigue consolidada. Eso nos va a dar a nosotros la posibilidad, y creo sinceramente que en nuestra mano está
en nuestra mano, no en el COVID ni en lo que nos va a venir de Europa. En nuestra mano está cambiar el curso de las cosas. Y como yo, de verdad, tengo una enfermiza consideración a los equipos profesionales de todos los sitios, y creo que hay muy poca gente. Yo creo que el pareto de gente que trabaja versus la que no trabaja, esa que no trabaja es muy poca. Creo que la gente quiere trabajar, creo que la gente quiere echarse para adelante, va a hacer que nos vayamos para adelante. Insisto, estamos en una economía estable. ¿Con inflación? Sí, pero estable. Independientemente de signos políticos o de gobiernos y tal, creo sinceramente que dentro de un año, si me invita usted a venir otra vez, me dirá, pues tenía razón, a ver si el próximo también tiene, porque yo creo que seremos todavía más optimistas. Yo le invitaré, pero claro, yo tampoco quería preguntar sobre esto, pero me da pie. Sí, hay mucha gente que quiere trabajar, y no queríamos hablar de política, pero también hay mucha gente que piensa que podemos vivir de una España subvencionada, es decir, los ERTE se pueden mantener hasta el infinito y luego el ingreso mínimo vital, pues no sé, habrá gente que le parezca muy bien y que a lo mejor haya casas en las que con 4 que ingresen el mínimo vital, ¿para qué vamos a trabajar? Yo creo que el sentido común es el mejor de los sentidos. Yo creo que eso es un tema... Es más escaso. Sí, pero yo creo que hay que salir a la calle. Yo me tomo un café, he hablado con el señor de la tal, que lo que estaba preocupado es que la caza está fatal y la cafetería estaba llena. He parado viniendo de Madrid a tomar un café, hemos hablado con el señor de la gasolinera, he dicho, joder, esto está fenomenal, empieza a... Yo sinceramente creo que hay que oír a la gente normal, y la gente normal es la que normalmente no oímos. Y la gente normal tiene la ilusión o tiene ganas de salir adelante. ¿Que hay casos excepcionales? Sí. ¿Que hay voces o hay ruidos en determinados ambientes? Siempre los ha habido. ¿Conoce usted algún periodo de su vida que no haya habido ruido? Sí. Pero al final luego salen empresarios con muchísimo esfuerzo como tal, sale gente en el taller mecánico, gente que progresa. Bueno, no todo el mundo es Amancio Ortega. Hay mucho empresario muy valiente que sale adelante todos los días. Hay mucho tal. A mí me da más la preocupación de que es una pena, ¿no? De sectores más en reconversión, y esa es la pena, ¿no? Pero yo creo que vamos a salir adelante porque siempre lo hemos hecho y no somos un país de amedrentado, ¿no? Entonces no creo que haya un problema en eso. Bueno, yo como soy optimista por naturaleza y por profesión, o sea, yo no conozco esta profesión en un momento en que no sea de crisis, ¿no? Y hemos salido adelante y hacemos un periódico todos los días. Y hacemos también no solo el periódico de papel, sino hacemos también el periódico digital, y lo pueden comprobar aquellos que nos están viendo ahora mismo desde el periódico digital del diario diarioleon.es, en el que han podido ver que hay que ser optimista. Hombre, más optimista que en un medio de comunicación como pocos, ¿no? Claro, que es un orgullo estar con gente optimista. Y además con la ayuda de Juan Luis Vargas Zúñiga Mendoza, que yo creo que nos ha dado una visión realista y optimista de cuál es la situación económica de la provincia, de la comunidad autónoma y del país y Europa, ¿no? Yo le agradezco a Juan Luis su presencia. Y como dije al principio, da gusto ver la sala llena de nuevo a pesar de las mascarillas, y agradezco también a Banca que nos haya ayudado a hacer esta jornada, que creo que ha sido muy, muy alentadora, por lo menos. Así que muchísimas gracias a todos, y les invito a seguir viendo el diarioleon.es y a ver mañana el reflejo en las páginas de papel, en el periódico tradicional de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima.